El versículo de memoria, Juan 17, bastante breve pero muy significativo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El primer punto que vamos a tocar es el tema de Babilonia en el libro de Apocalipsis. En primer lugar, aparece en Apocalipsis 14:8 la primera vez que se menciona a Babilonia y se le da el calificativo de la gran ciudad. Babilonia, la gran ciudad, que en los días de Juan, el autor del Apocalipsis, se hallaba en ruinas y desolación, había comenzado como Babel, fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Babel, en el idioma babilónico, significaba puerta de los dioses, es decir, el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres para dirigir los asuntos de esta tierra. Los reyes de Babilonia tenían la pretensión de haber sido comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. Babel, sin embargo, llegó a ser el emblema o símbolo de incredulidad en el verdadero Dios y de desafío a su voluntad. Su famosa torre inconclusa fue un monumento a la apostasía, una ciudadela en rebelión contra el Señor. Satanás tuvo la intención de hacer de Babilonia el centro y el instrumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana. Después que Dios decidió destruir la torre y esparcir a sus constructores, Babilonia tuvo un período de éxito transitorio, a lo cual siguió un período de más de 1000 años de decadencia y sujeción a otras naciones. Cuando Nabucodonosor reconstruyó a Babilonia, en el imperio neobabilónico, ésta llegó a ser la gran ciudad, una de las maravillas del mundo antiguo, pero también llegó a ser la orgullosa y cruel opresora del pueblo de Dios, poniendo en peligro el plan de Dios para este pueblo. Por lo tanto, sacamos la primera conclusión de la historia. Babilonia es la enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios durante todos los tiempos. Y una segunda conclusión es que Babilonia es la parodia de la ciudad santa Jerusalén, porque Satanás busca falsificar e imitar todo lo que Dios hace. La segunda vez que aparece Babilonia en Apocalipsis es en el capítulo 17, del 1 al 6, donde Babilonia es descrita como la ramera. El versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la llama ramera porque ha cometido adulterio espiritual, ha entrado en una relación ilícita con los gobernantes y políticos del mundo, los reyes de la tierra, y es una entidad persecutoria de todos los que se atreven a disentir con ella. Si Apocalipsis 12 habla de la iglesia fiel, debemos concluir que la ramera de Apocalipsis 17 se refiere a la iglesia infiel,
apóstata que se ha apartado de la doctrina verdadera. Hay una relación muy puntual de Apocalipsis 17, 1 al 6, con Ezequiel 16, capítulo 20 y capítulo 23 también, donde se describe a Israel, la esposa de Jehová, que había entrado en un pacto solemne con Dios, pero que se vuelve infiel, una prostituta sedienta de sangre que se ensalza a sí misma. Los cargos de los cuales se acusa a la ramera son: primero, inmoralidad sexual, que es espiritual y significa idolatría, o sea, adorar a los ídolos en lugar de a Dios. El segundo cargo es opresión de todos los que disienten con ella. Y tercero, asesinato de sus propios hijos al ofrecerlos a los ídolos. Por lo tanto, la prostituta de Apocalipsis 17 se refiere al cristianismo apóstata durante la Edad Media, simbolizado también con el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia del mar de Apocalipsis 13 en el tiempo del fin, es decir, el papado, en sus distintas fases y épocas, que pretende ser una iglesia cristiana. Así como existió una Jezabel en el Israel antiguo, de la misma manera el cristianismo primitivo profeso dejó crecer a una Jezabel moderna dentro de la iglesia cristiana, Apocalipsis 2:20, lo cual trajo amargos resultados: el asesinato legalizado y político de los creyentes santos de Dios. Así como Jezabel usó a su esposo, el rey Acab, para perseguir al profeta Elías y a los verdaderos seguidores de Jehová, la Jezabel apocalíptica usaría a los gobernantes políticos o mundanos para perseguir a los seguidores de Cristo. Apocalipsis 17:6 dice que sus propios aliados, es decir, los reyes de la tierra, finalmente devorarán las carnes de esta Babilonia Jezabel y la quemarán con fuego. Esto nos recuerda que en la ley de Moisés, una mujer casada que cometía adulterio era apedreada, pero si ésta era hija de un sacerdote, el castigo era ser quemada. Levítico 21:9. Esto señala la naturaleza sacerdotal de la ramera, que no es una entidad política, sino religiosa, un profeso cuerpo religioso cristiano ilegalmente unida con el mundo. El tercer punto, la tercera mención de Babilonia en Apocalipsis está en Apocalipsis 17:5, donde se habla de ella como Babilonia la Grande. La ramera tiene escrito sobre su frente un cartel que dice: Misterio, Babilonia la Grande. Este misterio no se refiere solamente a la identidad de la prostituta, sino que también tiene que ver con la bestia que la transporta. El misterio engloba la visión toda y se requiere sabiduría para entenderlo. Al comparar esta visión con el Antiguo
Testamento, encontramos que la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que transporta a Babilonia es muy parecida a la bestia de 10 cuernos de Daniel 7. Mientras el tema de la prostituta está tomado de Ezequiel capítulo 16 y capítulo 23, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos no es idéntica al dragón de Apocalipsis 12:3, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en sus cabezas, ni tampoco lo es a la bestia del mar de Apocalipsis 3:1, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas en sus cuernos. Porque la bestia escarlata de Apocalipsis 17:3 tiene 7 cabezas y 10 cuernos sin coronas, pero lleva encima a la prostituta. Las 7 cabezas de la bestia escarlata se describen explícitamente como reyes sucesivos o poderes mundiales, de los cuales 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Apocalipsis 17, 9 y 10. Es claro que esta bestia demoníaca ejerce su dominio por medio de una cabeza a la vez en el curso de la historia y representan todo el lapso de tiempo de la lucha de Satanás contra el pueblo de Dios. Por lo tanto, al dragón le corresponde el periodo de tiempo antes del inicio de los 1260 años, es decir, desde el año 31 después de Cristo, o sea, después de la ascensión de Cristo a los cielos y del comienzo de la iglesia cristiana primitiva, hasta el 538. La bestia del mar del capítulo 13 de Apocalipsis reina, digamos así, durante los 1260 años de supremacía papal, o sea, desde el año 538 al 1798, cuando sufre la herida mortal asestada por Napoleón. Y la bestia escarlata de Apocalipsis 17 reina desde el 1798, el periodo, digamos así, en que la bestia sufre la herida y después se recupera y empieza a ejercer nuevamente el poder hasta la segunda venida de Cristo, abarcando el periodo de curación de la herida mortal. Las 7 cabezas de cada una de las 3 bestias expresan la continuidad de la persecución por medio de estos poderes malvados, un espíritu de odio hacia Jesucristo y sus verdaderos seguidores. La ramera lleva un atavío extravagante de púrpura y escarlata. Son unos tonos del rojo muy llamativos y que eran los colores de la realeza, porque tan solo los llevaban los reyes, los emperadores, porque era muy difícil conseguir las tinturas para teñir las telas como seda de estos colores, de muy alto precio, y resplandecía por el brillo de sus joyas de oro, piedras preciosas y perlas. Tiene en su mano una copa de oro llena de las abominaciones e impurezas de sus alianzas adúlteras con el mundo y además con la sangre de los mártires. Sus persecuciones eran muy
crueles. Ambas, la ramera y la bestia, son idénticas en carácter. Ambas son de color escarlata, ambas reclaman lealtad absoluta y ambas, cuando pueden, persiguen implacablemente a todos los disidentes. La bestia escarlata es la espantosa concretización del estado global del mundo al estilo de Satanás. Por eso Apocalipsis dice que la bestia escarlata sube del abismo. ¿Qué es el abismo? El reino de los muertos, porque la bestia escarlata sufrió la herida de muerte. Pero al subir del abismo quiere decir que resucitó, revivió y avanza hacia la perdición en el enfrentamiento con Cristo y con Dios. Babilonia la Grande es la unión de tres entidades para configurar lo que se llama la Trinidad demoníaca, y son el dragón, que representa directamente a Satanás, la bestia del mar, que representa al papado durante el período de la Edad Media, y al falso profeta, que representa a Estados Unidos. Y estas tres entidades, el papado, que vendría a ser la bestia del mar, en realidad está ubicado en el tiempo del fin. Y Estados Unidos, el falso profeta, también representa a este país en el tiempo del fin, en el cual apoyará a la bestia del mar, o sea, al papado. Y esta Trinidad demoníaca es solo una parodia de Dios, y la venida de Cristo los destruirá a todos, a estos tres miembros de la Trinidad satánica. Bien, veamos ahora qué es el vino de Babilonia. El vino del furor parece ser una figura tomada de Jeremías 25:15, donde se le ordena al profeta: toma la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones. No es que Babilonia tenga el propósito de causar furor, pues ella afirma que el beber de su vino, o sea, sus doctrinas prácticamente, traerá paz a las naciones. Sin embargo, beber de él en realidad traerá sobre las naciones la ira de Dios, el furor de Dios. La fornicación simboliza la relación ilícita entre la iglesia y el Estado, o la iglesia y el mundo, cuando busca el apoyo legal del Estado para, digamos así, darle un viso de legalidad a sus persecuciones y a sus injusticias. Al hacer eso, la iglesia abandona a su legítimo marido, que es Dios o debiera serlo, y comete fornicación espiritual. Por otro lado, este vino también simboliza la aceptación de las falsas enseñanzas y la política de Babilonia por parte de quienes lo beben. Veamos ahora en tercer lugar la religión de Babilonia. La misteriosa religión de Babilonia es descrita en Apocalipsis como un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. A pesar de que Babilonia literal está en ruinas desde hace muchos siglos,
Su religión continúa vigente hasta el día de hoy y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. La fundación de Babilonia en la llanura de Sinar, contradiciendo explícitamente la orden de Dios de esparcirse por la tierra después del diluvio, tuvo un líder muy grande y poderoso de nombre Nimrod, bisnieto de Noé, hijo de Cush, hijo de Cam, según Génesis 10, 8 y 9. Es descrito en el Génesis como poderoso cazador, un líder famoso. Su huella fue tan profunda en el mundo antiguo que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones acerca de sus extraordinarias proezas a matar a animales feroces que amenazaban a la población. Él también inventó las ciudades amuralladas para protegerlas. La ciudad devino en un reino y se escogió un rey que reinase sobre ellos. Génesis 10:10. Es el primer reino mencionado en la Biblia. Tal sistema estaba en contra de la voluntad y del plan de Dios. Sin embargo, Nimrod lo hacía aparecer como un gran adelanto. Él fue el rey de Babilonia, un rey no temeroso de Dios. Poderoso no solo quiere decir famoso y lleno de autoridad, sino además hostil, tirano, que se estableció en una postura desafiante contra Jehová. Cuando Nimrod, que en realidad era un rey sacerdote, porque ejercía las funciones de rey y de sacerdote al mismo tiempo, murió, su cuerpo fue cortado en pedazos, parcialmente quemados y enviados a varias áreas de su imperio. El liderazgo fue tomado por su esposa, la reina Semiramis, que proclamó a su esposo muerto como el dios solar. O sea, acá vemos que Nimrod muere, pero en realidad no muere, sino que su alma está deificada como un dios del sol. Los reyes en ese tiempo derivaban su poder del dios sol mayormente. Posteriormente, esta mujer adúltera dio a luz un hijo ilegítimo al que llamó Tamuz y proclamó que era el mismo Nimrod renacido. Reclamaba para ella el privilegio de haber concebido un hijo en forma sobrenatural, habiéndose así cumplido la promesa de Génesis 3:15, que ellos todavía conocían. Por lo tanto, era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Por tanto, ella estableció el culto a la madre y al hijo en todo el mundo antiguo. Era la religión de Babilonia una religión de misterios. En este caso, los misterios son, digamos, únicamente revelados a los iniciados y generalmente están relacionados con sacrificios de animales y sacrificios humanos. Esta era una religión de misterios que se esparció rápidamente por todo el mundo poblado en ese entonces. Babilonia llegó a ser así la madre de las falsas religiones e idolatrías que se desparramaron por toda la tierra. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos,
se aturdieron por tanto las naciones. Jeremías 51:7. El sistema religioso de Egipto, con un culto muy fuerte al sol, en realidad fue derivado de Babilonia. Cuando Roma se convirtió en un imperio mundial, asimiló dentro de su panteón de dioses a todas las religiones de los países sometidos, pero en realidad no era más que la idolatría babilónica, que se desarrolló bajo diversas formas y nombres en cada nación. Cuando Cristo, el verdadero Mesías, nació y estableció su iglesia, el cristianismo, y envió el Espíritu Santo, barrió la idolatría babilónica como el fuego barre la pradera. Rodeaba las montañas y cruzaba los mares, hacía temblar a los tiranos y a los reyes. Los cristianos pusieron el mundo patas para arriba con su mensaje lleno de poder. Pero con el tiempo surgieron ciertos señores sobre el pueblo de Dios que pretendieron tomar el sitio del Espíritu Santo y empezaron a unir el paganismo con el cristianismo, con la excusa de convertirlos a la fe verdadera. Los que se rehusaban a esta metamorfosis sufrieron persecuciones, acusaciones falsas y la tortura y la muerte. Posteriormente, grandes cambios sucedieron. El emperador Constantino, profeso cristiano convertido, trajo la libertad de culto. Cesaron las persecuciones. Se dieron grandes honores a los obispos cristianos y la iglesia cristiana recibió aceptación y poder. Pero qué alto precio se pagó por esto. El emperador demandó un sitio de preeminencia en la iglesia y el cristianismo poco a poco devino en la Iglesia Católica Romana. Católica quiere decir universal y romana obviamente que provenía de la versión del cristianismo que había hecho Roma. El vino de Babilonia tenía como principales doctrinas diferentes del cristianismo original, en primer lugar, el culto solar. O sea, uno de los elementos que se tomó del paganismo y se unió al cristianismo fue el culto al sol. Para los egipcios el sol representaba la germinación de las semillas, el calor y la luz. Aunque derivó de Babilonia el culto solar, Egipto se hizo muy prominente por este culto y prevaleció durante siglos. El dios sumerio del sol, Shamash, que era al mismo tiempo dios de la justicia, porque ellos decían que el sol era como un ojo abierto continuamente que por su posición en el cielo podía ver todo lo que sucedía en la tierra y de esa manera impartir justicia. Formaba parte de una tríada astral junto al dios lunar Sin y la diosa del amor y de la guerra, cuyo símbolo era la estrella de la mañana. Se creía que el sol, por su posición estelar, podía ver todo lo que pasaba en la tierra y por eso impartir justicia, como ya hemos explicado. En Grecia, el dios solar era Helios,
que usaba una corona de gran y poderoso brillo. Se creía que conducía un carro por el cielo conducido o llevado por briosos corceles. Cada día conducía su carro por el cielo hasta llegar al océano. En Sudamérica el sol también era deificado, como Inti en Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina. El Inca, que era el emperador en toda la zona del Perú y hasta Ecuador e incluso hasta el norte de Argentina, era considerado hijo del sol. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. El emperador romano Constantino, a pesar de su conversión al cristianismo, tenía una fuerte afinidad con la adoración del sol y aprobó la primera ley dominical en el año 321 después de Cristo, que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos del Imperio Romano. ¿Qué tiene que ver el domingo con el sol? Bueno, que el domingo era considerado el día del sol. Entonces era un día de descanso en honor al dios sol. Posteriormente, los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, instauraron el domingo como el día singular de culto, lo cual sigue siendo vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos y aún para los no cristianos. El falso sistema religioso de la Babilonia del tiempo del fin hará caso omiso de la ley de Dios, que prescribe el día de reposo verdadero como el sábado, que fue el día en que Dios terminó de crear la tierra y la vida sobre ella, y por ello descansó de sus obras. El reposo sabático tenía como objetivo fundamentalmente no adorar a criaturas o a objetos que Dios había creado, como serían el sol, las estrellas, los planetas y todos los fenómenos físicos que nos rodean, sino a adorar únicamente al Creador. El segundo punto, digamos así, importante en la religión de Babilonia, el segundo elemento del vino de Babilonia es la vieja mentira de la inmortalidad humana. La idea de la inmortalidad del alma y de que ésta es inmortal es casi una doctrina cristiana básica. Hay una falsa concepción de la muerte, el que muere en realidad no muere, y de la naturaleza mortal del ser humano que prepara el camino para la influencia engañosa del espiritismo. Este nos lleva a creer que podemos comunicarnos con los muertos, con nuestros seres queridos muertos, cuando en realidad nos comunicamos con Satanás. El espiritismo es uno de los engaños finales de Satanás para unir al mundo y llevarlo al conflicto final contra el pueblo de Dios. Mediante este también hace señales espectaculares. Babilonia se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Y cuando decimos que Babilonia se ha vuelto esto, Babilonia es la iglesia cristiana profesa popular que dice ser cristiana, pero en realidad es Babilonia, es pagana, tiene todos los elementos del culto babilónico.
Y al haber aceptado todo esto, se ha vuelto habitación de demonios, está dirigida por Satanás y sus ángeles demoníacos, es guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, como dice la Biblia. Uno de sus engaños finales será la personificación de los muertos por parte de los ángeles malignos para enviar mensajes a la humanidad por los cuales se distorsionará la verdad bíblica y se aceptarán las mentiras de la religión babilónica. Tercero, finalmente, dentro de la religión babilónica era muy importante el culto a la madre y al hijo, que pasó a toda la tierra habitada y que permanece hasta hoy. En China, en Germania, en Escandinavia, los etruscos, los hindúes, los druidas, las civilizaciones de América, sobre todo de Sudamérica, también tenían todos una madre con un niño en brazos y la madre en general era la reina virgen del cielo. Siempre está el concepto de la madre que sin embargo conserva su virginidad. Bien, esto es, dice la reina virgen del cielo, quien dio a luz sin haber concebido. Aún los israelitas se descarriaron con este culto a Baal y a Astarté. Este culto se estableció finalmente en Roma y en todo el imperio romano. Aún entre los cristianos provenientes del paganismo, sus vínculos con esta doctrina falsa eran tan fuertes que se les permitió continuar con él, pero cambiando los nombres de los dioses. En vez de ser dioses paganos, la madre llegó a ser María, la Virgen, y el niño Jesús, para darle un cierto viso de cristianismo. Y de allí surgieron títulos para María. Madonna, que significa mi señora, Nuestra Señora de los mares entre los fenicios, siendo que María, la madre del niño Jesús, no tuvo nunca relación de ningún tipo con ningún mar. Mediadora, que era uno de los títulos que tenía en Babilonia, que era Milita, que significa también mediadora. Mediadora ¿entre quién? Entre el hombre y Dios. Y que es justamente la usurpación del papel principal de Cristo, que es el verdadero mediador entre Dios y el hombre y el único Salvador. Reina del cielo, Madre de Dios, una gran blasfemia. Dios no tiene madre ni padre, es eterno. Y este título, Madre de Dios, era uno de los títulos de Isis, la reina madre o la diosa madre en Egipto. A pesar de que María, la madre de Jesús, era una mujer excelente, la mejor mujer que Dios pudo haber escogido en esa época, dedicada y temerosa de Dios. Y fue elegida especialmente por Dios para concebir el cuerpo de nuestro Salvador en forma sobrenatural, porque Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo y no fue considerada nunca una persona divina o una diosa por la iglesia primitiva. Y ella nunca, mientras vivió, exigió ningún tipo de adoración o ningún tipo de posición de supremacía dentro de la iglesia cristiana. En conclusión, Dios ha juzgado a Babilonia y sus intentos de representar a Dios en la tierra. La caída repentina de Babilonia
No nos olvidemos que el mensaje del segundo ángel comienza diciendo: ha caído Babilonia, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces Dios ha juzgado a Babilonia y sus intentos de representar a Dios en la tierra. La caída repentina de Babilonia es el veredicto judicial de Dios. Los santos deben huir de Babilonia antes que llegue la hora de su destrucción, es decir, antes que el juicio de Dios le aseste un golpe definitivo a todos los que tengan la marca de la bestia. Isaías y Jeremías predijeron la caída de Babilonia como una verdad profética. Este fue un acto de Dios por su fidelidad al pacto con el pueblo de Israel. El período intermedio entre la proclamación de estos profetas de la caída de Babilonia y la destrucción real de la Babilonia literal, y también entre la proclamación del mensaje del segundo ángel y la destrucción de la Babilonia del tiempo del fin, es el tiempo para que Israel huya de Babilonia. En los dos casos fue así. Es útil considerar cuál fue la causa inmediata que provocó la caída de la Babilonia de la antigüedad. El rey Belsasar había ordenado el uso de los vasos sagrados de oro del templo de Israel para beber vino en su banquete imperial. En este acto de profanación, los gobernantes de Babilonia alabaron a los dioses de oro y plata, de madera y de piedra, mientras bebían vino en esos vasos sagrados del templo de Jerusalén. Este acto idolátrico de provocación al Dios de Israel marcó el fin del tiempo de gracia para Babilonia y trajo el veredicto de su condenación. Apocalipsis muestra que la Babilonia del tiempo del fin tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y porque finalmente ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, caerá de la gracia protectora de Dios. Cuando la gente bebe ese vino, la distinción fundamental entre el Creador y la creación, entre lo santo y lo profano, llega a hacerse borrosa en la mente de las personas y en su confusión son llevados a confiar en tradiciones humanas y en el poder político para asegurar la paz. Pero el mensaje del segundo ángel nos muestra o nos revela que Babilonia no podrá asegurar la paz de nadie, porque según el veredicto celestial que ya ha sido pronunciado hace tiempo, está condenada a la completa destrucción. Por ello se dice, y vamos a verlo muy bien en el mensaje del tercer ángel: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus castigos.